Buen día a todos, hoy estamos aquí para hablar de un tema que es doloroso y desafiante, pero también crucial para entender y abordar: el impacto emocional de las adicciones en los adolescentes y sus padres. Para comenzar, quiero que todos se tomen un momento para reflexionar sobre la adolescencia. Es una etapa de cambios, de descubrimiento, de forjar una identidad, pero también es una etapa vulnerable, donde la presión social, la curiosidad y a veces la falta de guía adecuada pueden llevar a caminos peligrosos. Cuando un adolescente cae en la trampa de adicción, ya sea a las drogas, el alcohol o cualquier otra sustancia, el impacto emocional es profundo y multifacético. La adicción no solo afecta el cuerpo, sino que destruye el bienestar emocional. Un adolescente adicto puede sentir una profunda desesperación. La sustancia a la que son adictos se convierte en el centro de su vida, reemplazando actividades saludables, relaciones significativas y sus propias aspiraciones. Esto lleva a un círculo vicioso de aislamiento, ansiedad y depresión. Estos jóvenes a menudo sienten una enorme culpa y vergüenza. Se dan cuenta que están dañando sus vidas y las vidas de aquellos que los rodean, pero se sienten impotentes para detenerse. La lucha interna entre el deseo de dejar la adicción y la necesidad de satisfacerla crea un conflicto emocional devastador. Ahora hablemos de los padres. Ver a su hijo luchar con una adicción es una de las experiencias más dolorosas de un padre puede enfrentar. La mayoría de los padres sienten una mezcla de emociones: miedo, tristeza, ira, culpa y frustración. El miedo de perder a su hijo, la tristeza por verlo sufrir, la ira por las decisiones que están tomando, la culpa por sentir que podrían haber hecho algo diferente para prevenirlo y la frustración de no saber cómo ayudarlos. Es importante que los padres entiendan que la adicción de su hijo no es su culpa. La adicción es una enfermedad compleja que puede afectar a cualquier familia, sin importar cuán amorosa y solidaria sea. Sin embargo, el apoyo emocional y la búsqueda de ayuda profesional pueden ayudar a marcar una diferencia significativa en el proceso de recuperación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, debemos educarnos. Comprender la naturaleza de la adicción y los factores que la propician es el primer paso para abordarla de manera efectiva. Segundo, debemos abrir canales de comunicación. Los adolescentes necesitan saber que pueden hablar sobre sus problemas sin miedo a ser juzgados o castigados. Los padres deben escuchar con empatía y paciencia. Tercero, buscar ayuda profesional es crucial. Terapeutas, consejeros y grupos de apoyo pueden proporcionar las herramientas y el apoyo necesario tanto para los adolescentes como para los padres. En conclusión, el impacto emocional de las adicciones es profundo y devastador, pero no es insuperable. Con comprensión, apoyo e intervención adecuada es posible superar esto y reconstruir sus vidas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy y por su disposición a enfrentar este tema difícil. La clave está en la educación, la comunicación y la búsqueda de ayuda. Juntos podemos hacer una diferencia. A continuación, para complementar lo antes mencionado, se presentará una entrevista con un profesional clínico especializado en el tema. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat May, estudiante de la carrera de Psicología en la División Académica de Ciencias de la Salud. Hoy nos acompaña el psicólogo que nos apoyará con sus conocimientos. Su nombre es Jorge Clemente Esponda, con licenciatura en Psicología, maestría en Psicología Clínica y terapeuta cognitivo-conductor. Bienvenido, psicólogo. Hoy queremos hablar sobre el impacto que tiene en los padres el descubrimiento de que su hijo sufre de adicciones. ¿Podría contarnos en términos generales cuál es la reacción inicial de un padre ante esta noticia? Sí, ¿qué tal? Pues bueno, obviamente eh, todo padre tiene expectativas respecto a sus hijos. Los seres humanos tenemos expectativas respecto a todas las personas y nuestros hijos son, pues yo creo, en quienes más depositamos ese tipo de expectativas. Buscamos que ellos estén sanos, estén bien, cumplan con lo que queremos, piensen como queremos, actúen como queremos. Y difícilmente, ¿verdad?, encontraremos a un padre que está esperando y que está buscando que su hijo consuma sustancias o se vuelva adicto a algo. Recordando que las adicciones pueden ser obviamente a sustancias y a otro tipo de conductas.
Si bien tenemos una cultura en donde permitimos el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, quizás hasta cierto punto, y en algunas familias y comunidades se espera todavía el consumo quizá de otras sustancias, pues en general no es así, ¿no? Entonces el impacto obviamente va a variar de acuerdo a los padres, a las personas, a las familias, a las comunidades. Pero si hablamos de lo común, de las personas que llegan buscando un tratamiento, obviamente estamos hablando de papás que en algún momento no esperaban que esto sucediera, y se impactan al momento de saberlo. ¿Cómo es el impacto? Pues hay frustración, puede haber, los papás se pueden echar la culpa mutuamente, no lo cuidas, o es tu ejemplo, o es por tu culpa, o es la tuya. A veces hay negación. Vemos papás o mamás que tienen sospechas pero que simplemente las hacen a un lado, o sea, niegan lo del consumo, esperan que solamente sea algo de una vez y ya. Lo que normalmente nosotros ya conocemos, cuando conocemos el caso, es porque ya el paciente, la persona que está buscando la ayuda, ya tocó alguna especie de fondo, ¿no? O a menos que sea un menor de edad y que lo detecten en la escuela o algo así. Entonces, al final de cuentas, los padres pueden muchas veces enojarse, sentirse como traicionados u ofendidos. Creo que esta es una reacción común, pero que no es nada sana. O sea, el padre debe de reconocer que su hijo es un ser humano aparte y que no todo lo que haga lo hace para ofenderle o al contrario para hacerlo sentir orgulloso. O sea, las personas tomamos decisiones, ¿no?, en función de diferentes factores, pero sí hay algunos que se sienten ofendidos. Algunos se culpabilizan también. Puede ser que haya una especie de frustración de decir que hice mal, no fui lo suficientemente cariñosa, no fui lo suficientemente duro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí hay diferentes formas de reaccionar. La gran mayoría pues no son agradables porque, como dije, hay una frustración, hay una decepción ante las expectativas que se tenían hacia el hijo o la hija, ¿no? No sé, habrán quizá algunas otras reacciones que se me estén yendo por ahí, menos comunes, pero en general eso es. Ok. ¿Cómo afecta emocionalmente a los padres este descubrimiento? Bueno, como decía, normalmente quienes son más emocionales respecto a la situación son las madres, más que los papás. Normalmente quienes tienden más hacia las adicciones son los hombres, más que las mujeres, a las adicciones a las sustancias. Las mamás llegan a culpabilizarse, algunas son más irritables, algunas se enojan. Y algo que se ve comúnmente es un patrón de comportamiento como inmaduros, en el sentido de sobreprotector. O sea, los padres, los papás y sobre todo las mamás tratan a sus hijos como niños o como personas inmaduras, y entonces suelen regañarlos, suelen chantajearlos, manipularlos, como decirles: ve cómo me tienes, mira lo que me haces, ¿por qué me haces esto a mí? O sea, insisto, la reacción emocional va a depender mucho de los pensamientos, de las creencias, ¿no? Si se cree que el hijo lo que hace es como en contra de uno, se van a sentir ofendidas, tristes, depresivas, enojadas, sobre todo eso, y muchas veces ansiosas, ¿no? Confundidas también porque no saben qué hacer o dónde buscar ayuda. Ok. ¿Cuáles son las etapas más comunes que atraviesan los padres durante el proceso de aceptación? Bien, pues pudiéramos decir que no en su totalidad, pero muchas veces, pues primeramente sí hay una negación. Tenemos papás que de repente en las escuelas les dicen: no, pues su hijo ha estado consumiendo algo o trajo algo. El niño dice: no, mamá, fue una vez o fueron dos, y la mamá dice: ah, pues sí, y dice: no, pues es que los compañeros le dieron, no, es que los compañeros dicen que él consume, pero no, sí tenemos casos en donde hay una negación, ¿no?
Posteriormente, pues sí puede haber obviamente una aceptación cuando ya encuentran algún indicio en sus cuartos, en sus pantalones, cuando encuentran algún tipo de objeto con el cual fuman o consumen, cuando los huelen, ¿no? Ya se dan cuenta que sí hay un consumo. Y yo creo que es eso, es confusión, no saber qué hacer. Algunas mamás o papás se desesperan, en algunos se da que se enojan y hay violencia verbal o incluso física. Y bueno, todo esto es mientras no llegan a los servicios de ayuda. Ya cuando llegan aquí, la verdad es que sí se les abren los ojos a los papás. O sea, se les enseña qué es una adicción, qué es lo que pasa en la mente y en el cuerpo de quien consume, qué es lo que sí deben de hacer y lo que no deben de hacer los papás. Siempre esa es la pregunta principal, ¿no? ¿Qué debo de hacer? O sea, ¿qué sí hacer y qué no? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Debo de ser muy severo o no? Y como dije, muchas veces por desgracia ya llegan casos que ya tienen años pues consumiendo y apenas buscan la ayuda, ¿no? Entonces sí, varía de acuerdo al conocimiento de las personas también. Ok. ¿Qué papel juegan los profesionales de la salud mental en este proceso? No, pues importantísimo, ¿no? Importantísimo. Hay que entender que las adicciones son un problema de salud mental. Son un problema de salud mental. Es una enfermedad psicofisiológica. No es una enfermedad del cuerpo, nada más por decirlo así. Es una enfermedad de la mente, de los circuitos de motivación, de la voluntad, de la regulación de emociones, afecta a la toma de decisiones. Entonces definitivamente es una enfermedad psicoemocional. Entonces, como enfermedad psicoemocional requiere la participación de personas especializadas que saben, ¿no?, lo que está pasando. Salir de una adicción es difícil porque no es como cualquier otra enfermedad que no te gusta tener. O sea, si alguien tiene gripa, pues no le gusta sentirse agripado, entonces toma sus pastillas y lleva su tratamiento porque ya le urge salir de ahí. Pero la adicción no es igual, porque la adicción te gusta. O sea, entonces todo tu cuerpo y tu mente te están pidiendo, ¿no?, que continúes en la adicción. Entonces no es fácil, no solamente es importante el papel de los especialistas y de las estrategias del médico, del trabajador social, del psicólogo, psiquiatra, sino obviamente también de toda la red de apoyo, ¿no?, que incluye a los familiares. ¿Qué consejos les daría a los padres para manejar estos sentimientos y apoyar a su hijo? Bien, sí, nosotros trabajamos diferentes principios y estrategias para todos los papás, ¿no?, de diferentes casos. Y hay algunos principios muy importantes. Por ejemplo, es importante entender que el hijo es un individuo aparte. O sea, es un individuo que tiene sus propias características, deseos, su estructura mental, su biología, su genética, sus experiencias. Entonces, bueno, entenderlo como eso, como un individuo aparte que no nació precisamente para cumplir esas expectativas mías, que no es igual a mí, que un hijo no es igual al otro. Algo que debemos de evitar mucho es eso, es comparar por qué tu hermano es de esta forma y tú de esta otra. Pues es que somos distintos todos y vivimos experiencias distintas. Entonces hay que comprender que la persona es un ser individual, diferente. Hay que comprender también, muy importante, conocer bien el problema de la adicción, cómo funciona, cómo es el ciclo. Algo que les decimos aquí mucho es que el objetivo principal es el bienestar integral. El objetivo principal no es dejar de consumir. El dejar de consumir es parte del objetivo, ¿no? Pero el objetivo principal es el bienestar. Entonces no nada más se trata de si no consumes te quiero y estoy bien contigo y estoy contento y estoy tranquilo, y si consumes todo lo contrario. No es así. Hay que buscar el bienestar de la persona de manera integral, ¿no? También hay que entender que es necesario cambiar todo el estilo de vida y el entorno. O sea, bueno, quizá no todo, pero muchas cosas que son negativas. O sea, no nada más se trata de deja de consumir y ya, y todo sigue igual, todo lo demás, ¿no? Porque consumir tiene ciertas causas, ciertos factores de riesgo.
Entonces hay que cambiar cosas y parte de lo que hay que cambiar son los padres, ¿no? El comportamiento y todo eso de los papás. Entonces, pues hay diferentes principios y estrategias que se trabajan con los papás para ello, ¿no? Ok, para concluir, ¿qué mensajes clave le gustaría transmitir a los padres que están enfrentando esta situación? Pues que sean pacientes, que se informen y que busquen ayuda especializada. Eso, o sea, ser pacientes. Digo, yo sé que quizá hay algunos casos que ya son más graves, que en donde ya, no sé, mi hijo tuvo una sobredosis o algo. Bueno, obviamente es importante no llegar a ese punto, ¿no? O sea, es tratar desde antes. Si es posible, desde la prevención. Eso es lo esencial, la prevención. Y la prevención incluye muchas estrategias como padre, ¿no? Comunicación, estrategia, la parentalidad adecuada y todo. Pero si ya tienen esta situación, pues que acudan lo antes posible, que busquen la ayuda, que sean pacientes, que conozcan del problema, ¿no? Que se informen. Pero no que se informen con la vecina y el primo y el familiar, sino que se informen científicamente, que no evitar, pues nosotros no aconsejamos que corran a un anexo, por ejemplo, buscar que anexen al muchacho, a la muchacha, o sea, una desintoxicación involuntaria, por decirlo así, no consideramos que sea lo mejor. Entonces hay que ser pacientes, buscar las estrategias, la especialización, que no le tengan miedo al uso de medicamentos. Muchas veces los papás tienen dudas sobre eso. A veces se usan medicamentos para reducir la ansiedad de la persona que está en un proceso de abstinencia. Entonces, bueno, pues básicamente algunas de las cuestiones claves y, como dije hace un momento, la prevención, ¿no? Siempre hay que estar buscando que haya una relación armónica, sana, un diálogo, una negociación constante, ya sea que haya consumo de sustancias o no haya consumo de sustancias. Porque si perdemos eso, pues va a ser más difícil ayudar, ¿no? Y muchas veces los papás, queriendo ayudar, pues empujan todavía a que se aumente el consumo, así que hay que ser pacientes y sabios, ¿no? Ok, muchas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento en esta entrevista.